A ver, ahora sí. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí Sí, se lo doctor. escucho. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a abrir. Doctor, tiene su micrófono apagado. ¿Ya? Aló, Ahora sí se escucha. aló, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ok, ok. Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestro repaso correspondiente a los cuatro primeros capítulos de nuestra unidad. Va a ser algo bastante, digamos, breve, ¿no? Los temas ya los hemos visto en las sesiones teóricas. Y corresponde nada más señalar algunos aspectos claves, ¿no? Que, digamos, es necesario que los conozcamos. Sí me están oyendo, ¿correcto? No puedo ver los Sí, controles. doctor. Sí se lo Ah, ya, escucho. ya. Listo, listo. Bien, ok. De este primer tema de lesión celular, eh, nos interesa mm, recordar o recapitular este, este cuadrito, que como lo dijimos en su momento en la sesión de teoría, ¿no? Resume todo lo que corresponde a este primer tema, ¿no? En relación a la lesión celular, a los mecanismos adaptativos y cómo, a partir pues de estos cambios, ¿no? Puede la célula restablecerse, en el caso de que sea una lesión reversible, y por el contrario, puede complicarse y desencadenar pues lo que corresponde a la muerte celular, ¿no? Entonces, muy importante este cuadrito, tengámoslo presente, es como nuestra hoja de ruta del capítulo, ¿no? La homeostasis, ¿no? En la que la célula trabaja de manera ordenada y organizada en condiciones normales, no puede verse afectada por situaciones externas, ¿no? Un estrés o un estímulo lesivo. Cualesquiera de ambos casos puede llevarnos a procesos adaptativos buscando aminorar los efectos del estrés. Y cuando no hay una capacidad idónea, pues puede llevarnos a la lesión celular, ¿no? Entonces, tener eso presente. La lesión celular, por otro lado, dependiendo de la naturaleza, el tiempo y la intensidad del estímulo lesivo, puede bien comportarse como una lesión reversible o como una lesión irreversible, ¿no? Cuando el estímulo es poco intenso y es breve en el tiempo, pues la célula rápidamente puede restablecerse y tener, digamos, la homeostasis normal, ¿no? Por otro lado, en el caso de la lesión celular, cuando ésta se mantiene en el tiempo, puede ser progresiva y comprometer otros, otros sistemas de su fisiología y conducir a una lesión irreversible. Entonces podemos tener en este caso tanto la necrosis como la apoptosis dependiendo de las condiciones particulares de cada caso. ¿Bien?
Entonces, ese cuadrito, importantísimo. Lo vamos a tener que tener fijo. Otro aspecto clave de lo que corresponde a esta primera sección teórica era recordar los procesos de la adaptación celular, ¿ya? Tengamos eso bien en cuenta, ¿no? Que cuando hablábamos de hipertrofia, teníamos un aumento en el tamaño de las células, y ese aumento del tamaño de las células condicionaba un aumento en el tamaño del órgano, ¿no? Cuando hablábamos de hiperplasia, ocurría este fenómeno como un aumento en el número de las células, ¿no? Obviamente tejidos que tienen la capacidad para poder aumentar eh, su número, ¿no? Cuando hablábamos de atrofia, nos referíamos tanto a la reducción del tamaño y el número de las células que, digamos, componen un tejido. Y cuando hablábamos de metaplasia, nos referíamos al cambio del fenotipo adulto de una célula por otro tipo de fenotipo, ¿no? Entonces ese cambio es conocido como la metaplasia. Entonces acá conviene tener en cuenta algunos ejemplos, ¿no? Habíamos mencionado en clase ejemplos típicos, por ejemplo, de la atrofia, ¿no? La atrofia que ocurría, por ejemplo, en el tejido muscular. Caso de una persona que sufrió un accidente, ¿no? Podía, digamos, el músculo por falta de actividad atrofiarse, ¿no? También por lesión nerviosa podría atrofiarse, por baja ingesta de nutrientes. Todas esas características podían desencadenar la atrofia. Por otro lado, dimos también otros ejemplos, como el ejemplo de la hiperplasia, ¿no? Que podría darse sobre todo en algunos órganos sensibles, como la mama, por ejemplo, al estímulo hormonal, proliferan las células ductales para favorecer la eyección de la leche, ¿no? Entonces, teníamos esos ejemplos, también el ejemplo clásico de la metaplasia, que podíamos observar en el fumador, ¿no? En el epitelio bronquial, y sufría estos cambios producto pues de la agresión de las partículas del humo, ¿no? Entonces, cambiar de un epitelio pseudoestratificado ciliado por un epitelio escamoso, ¿no? Mención aparte, y lo dijimos en clase, no consideramos a la displasia como un cambio adaptativo, sino ya como un cambio, como una alteración en el cual la célula puede transformarse en una célula maligna, ¿no? De continuar esta progresión. Entonces, teníamos bien claros los 4 fenómenos adaptativos, ¿ya? Entonces, repasemos ejemplos de los fenómenos adaptativos. Muy bien, acá esto ya lo habíamos mencionado en clase. ¿Qué otro aspecto clave también dentro de la lesión celular, ¿no? Tener claro la lesión celular reversible, cambios funcionales, morfológicos, que van a estar en tanto dure, ¿no? El estímulo lesivo. Por ahí el estímulo desaparece, ¿no? Ya significa que estos cambios revierten a su estado original. En el caso de que no pueda revertirse, ¿no? Esta lesión se vuelve irreversible. Se alcanza el famoso punto de no retorno, en el cual se activan los mecanismos de muerte celular. ¿Y qué tipo de muerte celular se conocen? Hay dos que pueden ser, digamos, nuestros parámetros, ¿no? La apoptosis y la necrosis. Vamos a ver, ¿no? Entre estos dos tipos hay otros subgrupos de muerte celular, ¿no? Lo hemos visto en el seminario, lo hemos mencionado seguramente también en la práctica, ¿no? Son la netosis, ¿no? La ferroptosis, la piroptosis, entre otros. Entonces son mecanismos de muerte celular intermedia característicos cada uno de ellos en determinadas circunstancias. También conviene darles una repasada. Seguimos. Ya esta parte también ya ustedes la han visto. Importantísimo las características que diferencian el tipo de muerte programada, la apoptosis, y el tipo de muerte no programada, súbita, que es la necrosis. Fundamentalmente, ¿qué cambio es, por así decirlo, el cambio clave, ¿no? La inflamación, ¿no? La apoptosis no tiene inflamación porque está diseñada
para que la célula muera de manera interna y divida todo su material celular en fragmentos pequeños contenidos dentro de sus propias membranas, de tal manera que no generan un estímulo en el medio celular. No hay liberación de enzimas, no hay liberación de material y por lo tanto va a ir su camino de degradación hacia lo que vendría a ser una fagocitosis, hacia una destrucción controlada, ¿no? Mientras que en la necrosis tenemos, por el mismo hecho de ser una muerte no programada, hay un proceso inflamatorio que va a propagar el efecto de la muerte de una célula hacia las células vecinas, ¿no? Entonces, se da todo este proceso de necrosis, ¿no? Con edema, con rotura de la membrana, con digestión enzimática, siempre dentro de los contextos de enfermedades, ¿no? De condiciones patológicas. Tener entonces bien claro nuestras características de necrosis. Ya lo hemos mencionado, vamos acá. Y es también importante en esta primera lección teórica nuestros patrones de necrosis, ¿no? Los patrones también los hemos reforzado en la práctica, ¿no? Hemos visto la necrosis coagulativa. Su otro nombre de la necrosis coagulativa, ¿cuál es? La necrosis isquémica. Entonces, importante, nos puede venir con cualquiera de sus nombres, de sus sinónimos, ¿no? Entonces nosotros sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? ¿Por qué se llama coagulativa? Porque nos da una imagen de un tejido como coagulado, ¿no? En donde podemos reconocer, ¿qué cosa? La arquitectura. Podemos reconocer la arquitectura de base, ¿no? No es una necrosis en la cual todo se destruye y yo no pueda reconocer si este tejido es tejido pulmonar, si este tejido es tejido eh, gástrico, si estamos hablando de una muestra de hígado, de riñón, no. Conservamos la arquitectura original y la podemos identificar. ¿Qué es lo que no hay? ¿No? Y lo que no hay son los núcleos, ¿no? Entonces, las células van a ser anucleadas, ¿ya? Va a haber células anucleadas, sin núcleo, a las que vamos a llamar células fantasma. Por lo tanto, son, digamos, un tipo de muerte, como hemos dicho, necrosis, tiene que tener asociada inflamación, ¿no? Y lo vamos a ver en el contexto de una isquemia, de una falta de riego, ¿ya? En todos los órganos sí, salvo en el encéfalo. Eso quiero también que ustedes lo recuerden, lo fijen, porque suele ser pregunta del examen, ¿no? A manera de casito, a manera, ¿no? De una pregunta de concepto, pero usualmente preguntamos, ¿no? Seguimos. Acá, los patrones de necrosis tisular. Tenemos el siguiente patrón, la necrosis licuefactiva. Aquí es todo lo contrario. Aquí no vamos a reconocer absolutamente nada, ¿no? Porque va a haber una destrucción del tejido, producto de qué? De la degradación enzimática, ¿no? Nuestras células van a liberar, las células de defensa van a liberar una serie de elementos para destruir a los agentes patógenos y de paso también van a destruir nuestras propias membranas, ¿no? De tal manera que se va a conformar una masa viscosa amarillenta que se conoce como pus. Entonces, cuando nosotros miramos eso en la microscopía, no vemos más que restos de detritus celular y una gran cantidad de neutrófilos. ¿Dónde se produce una necrosis licuefactiva? Siempre, cualesquiera que sea la causa, en el sistema nervioso central, ¿no? Ahí vamos a tener siempre una necrosis por licuefacción, no necesariamente por un proceso séptico. Acá tenemos la imagen, ocurrido un accidente cerebrovascular y lastimosamente el tipo de necrosis no es de tipo isquémico, sino de tipo licuefacto. Otro de los patrones muy importantes a recordar es la necrosis gaseosa, ¿no? En donde el término gaseoso hace alusión al calcio, ¿no? Que tiene pues origen en el vocablo, ¿no? Que alude al queso, porque es blanco, amarillento y frío, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de patrón de necrosis, lo vamos a ver asociado ¿a qué? A inflamación granulomatosa, ¿ya?
tengamos presente entonces que debemos encontrar estas estructuras, los granulomas. Vamos a mencionar de ellos en un momento. Y otro tipo de patrón importante que se ve dentro de los patrones de necrosis celular, la necrosis grasa, ¿no? Usualmente se asocia a condiciones en las cuales se libera, producto de la destrucción celular, enzimas como las lipasas, ¿no? Que tienen una gran actividad a nivel de los lípidos que conforman las membranas. Entonces, ¿qué va a dar como resultado? Una licuefacción de las membranas, ¿no? Y además también estas lipasas van a degradar a estos ésteres de triglicéridos, ¿no? Entonces, estos ésteres van a reaccionar con ¿qué? Con el calcio citosólico que es liberado. Y de tal manera que se forman eh, ésteres de calcio que se depositan. Eso es como un sedimento blanquecino. Ese sedimento blanquecino se ve a la hematocilia como un depósito azulado, ¿no? Más o menos, acá lo estamos viendo macroscópicamente, se ve como un depósito blanquecino. En las láminas histológicas lo veíamos como un depósito violáceo. El siguiente patrón es la necrosis fibrinoide, ¿no? La necrosis fibrinoide también es importante reconocer que este tipo de necrosis se va a ver en el contexto de enfermedades inmunológicas, ¿ya? En el contexto de enfermedades inmunológicas en los que podemos tener este depósito. Un momento. Doctor, el micrófono se volvió a silenciar. Doctor se volvió a mutear. Bien, entonces decíamos que en el contexto de lo que vendría a ser enfermedades inmunológicas, vamos a tener estos depósitos muchas veces asociados a enfermedades que comprometen las arterias, ¿no? Como en esta imagen, vamos a ver este tipo de necrosis muchas veces en la pared vascular, ¿no? Se ve como un material de color medio eosinofílico, acelular, amorfo, ¿no? Y genera pues también un engrosamiento a nivel de la capa media. Luego tenemos este término. También lo mencionamos en clase, la necrosis gangrenosa. En sí, como lo dijimos en su momento, no es un patrón histológico. Ya tengamos eso presente, no es un patrón histológico. Es un término que ha, digamos, llegado muchas veces a lo que es los libros de texto de patología eh, por el contexto clínico en el que... Sí, sí, ya regresamos, Aarón. ¿Me escuchan? Parece que se ha cortado el audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ah, ya, gracias, disculpe. Habíamos dicho entonces que este tipo de necrosis sobrevivía este término por la importancia clínica que tiene. Enfermedades como la diabetes lo seguían usando por las características eh, de esta afección que involucraba pues la descomposición bacteriana de los tejidos, ¿no? Y daba ese aspecto de licuación que tenían los tejidos, ¿no? Pero cuando nosotros lo vemos histológicamente, no es que es un patrón novedoso a los patrones que ya existen. Tenemos un patrón en donde hay una isquemia circundante por problema vascular, como ocurre pues en los pacientes diabéticos. Lógicamente vamos a ir viendo las características de isquemia, ¿no? Y por otro lado, en los tejidos que tienen pobre circulación, ¿no? Y que sufren procesos sépticos, no va a haber una adecuada curación. Por esa razón, veremos un patrón
licuefactivo. Entonces, un poquito para darle forma a esta gangrena, podríamos decir que es la combinación de dos patrones, pero como tal no es un patrón propio, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos bastante claro. Acá tenemos una imagen de un paciente que ha sufrido gangrena, ¿no? En la región distal, ¿no? En los dedos. Miren, esta gangrena compromete hasta 4 dedos. Muy bien. Luego, otro aspecto clave son los mecanismos de lesión celular, ¿no? Tenemos mecanismos que involucran a la mitocondria como eje central en donde va a afectar o va a recibir los cambios funcionales, bioquímicos, por ejemplo, por disminución de ATP y con elevación de la actividad de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? En estas condiciones, la mitocondria pues va a manifestar problemas. A ver, ¿quién está hablando? Ya, vamos a bajar su audio, por favor. Bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, Doctor, ¿no? Ah, ya, gracias, gracias. Sí tengo un problemita con el audio. Gracias. Otro de los mecanismos por los cuales se suele afectar también es por la entrada o el aflujo de calcio, ¿no? Muchas veces cuando hay un gran componente inflamatorio, pues el calcio ingresa, digamos, en gran cantidad y esto va a desencadenar serios problemas, ¿no? Aumenta la permeabilidad de las mitocondrias y puede activar a muchas enzimas que, digamos, tienen actividad proteolítica. Entonces, eso podría ser un problema, ¿no? Las mismas lesiones de la membrana y el mal plegamiento proteico también son consideradas alteraciones que podrían desencadenar este tipo de trastornos eh, en la célula, ¿no? Entonces, repasamos bien los mecanismos, muy importante, nos pueden preguntar por alguno de estos mecanismos que son claves para la lesión celular. ¿Ya? Eso ya ustedes, por favor, lo van a revisar. Ahora sí, vamos a hablarles un poquito de la apoptosis. Recordar que la apoptosis es un mecanismo regular, ¿no? En el cual, ¿qué buscamos? Generar el mínimo impacto posible, el mínimo daño posible. Por lo tanto, va a haber toda una serie de mecanismos bioquímicos para lograr este efecto. Y tenemos dos vías. Recordemos eso, muy importante. Dos vías. La vía intrínseca, ¿no? En donde se dan, pues, señales de supervivencia, ¿no? Hay daño de ADN y por acumulación de proteínas mal plegadas. Y la vía de los receptores de muerte, que es la responsable para eliminar linfocitos que se han vuelto nocivos contra nuestros tejidos, ¿no? Y por el daño mediado por los linfocitos citotóxicos. Repasen también lo que corresponde a las causas de apoptosis. No tenemos causas fisiológicas, ustedes lo conversamos en clase, ¿no? Por ejemplo, durante la embriogénesis es donde vemos mucho los procesos de apoptosis, ¿no? Hay estructuras que se han ido desarrollando a lo largo del desarrollo embrionario y que no nos acompañan en la actualidad. Y es porque han servido de intermediarios para que se constituyan, ¿no? Nuestros tejidos finales. Entonces, muchos de esos tejidos intermedios han tenido que, digamos, entrar en apoptosis cuando ya no son necesarios. También hay apoptosis, por ejemplo, en los tejidos dependientes de hormonas, ¿no? Cuando hay una actividad intensa hormonal, pues lógicamente se necesita, ¿no? La proliferación del tejido mamario, la proliferación del tejido endometrial, por ejemplo. Pero cuando ya la persona entra en la menopausia, muchos de estos tejidos involucionan, ¿no? Por poner unos ejemplos. También es muy importante cuando tenemos linfocitos autorreactivos, ¿no? Que se han sensibilizado por alguna causa exógena. Entonces, como estos linfocitos podrían ser potenciales agentes lesivos, se tiene que desencadenar en ellos la muerte celular, ¿no? Por otro lado, tenemos también
las causas patológicas, ¿no? La radiación, los fármacos, la acumulación de proteínas mal plegadas, la atrofia también podría llevarnos a causas patológicas. Entonces, ¿no? Entonces eso también lo revisa. Habíamos mencionado que también había mecanismos de muerte celular intermedios, ¿no? Que estaban entre ambas, entre la necrosis y la apoptosis, ¿no? La necroptosis, que quizás una de ellas de las más representativas, ¿no? Entonces, esta necroptosis utiliza ciertos complejos, ¿no? Los RIPK1 y RIPK3, pero es independiente de las caspases. Entonces, esas son sus características más importantes de este tipo de muerte celular. También tenemos la piloptosis, la ferroptosis, la netosis. Por favor, lo revise. Podrían venirnos como pregunta, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante de este primer capítulo para ya poder pasar a nuestro siguiente capítulo? Las acumulaciones intracelulares, ¿no? Eh, Dentro de las patologías que podemos ver que puedan afectar a la célula, están también aquellas que condicionan la acumulación de ciertas sustancias por razones muy diversas, ¿no? En algunos casos hay una ingesta excesiva, ¿no? Un aporte excesivo. Por ejemplo, nos puede pasar con las acumulaciones de los lípidos, ¿no? De los colesterol, de los triglicéridos, ¿no? Una persona que tiene un gran aporte energético lo consume y el cuerpo trata de manejar ese exceso. Pero por otro lado, también puede deberse a fallas en los transportes enzimáticos y en el catabolismo de estas sustancias, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya lo enfocamos desde ese punto de vista, vamos a ver que vamos a tener una serie de productos que pueden acumularse entre lo que corresponden a las macromoléculas energéticas, digamos, claves, como son los lípidos, las proteínas o los glúcidos, y también una serie de pigmentos que pueden producirse como parte del metabolismo de alguna sustancia en particular, ¿no? Dentro de los depósitos de lípidos tenemos los cambios grasos, ¿no? La famosa esteatosis pálida, ¿no? En donde se acumulan a nivel de los hepatocitos, ¿no? Vacuolas grasas, ¿no? También podemos tener depósitos de colesterol que se ven evidenciados en las células espumosas, ¿no? Los macrófagos, cuando digieren los cristales de colesterol, se convierten en células espumosas. Estas, estos células espumosas podrían involucrar células hepáticas, podrían involucrar a nivel de las células musculares, ¿no? A nivel del corazón, y también podemos ver este tipo de lesiones de depósito de colesterol cuando estudiamos el fenómeno de la aterosclerosis o el endurecimiento de las arterias, en este caso mediado por el depósito de lo que es el colesterol y la lipoproteína de baja densidad en la conformación de las placas aterosclerosas, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de los depósitos de lípidos. También tenemos depósitos de proteínas, en donde se va a dar por una reabsorción a nivel de los túbulos, ya sea de imunoglobulinas, o cuando hay alteraciones enzimáticas, ¿no? Puede haber también trastornos del depósito de glucógeno, sobre todo cuando tenemos fallas, ¿no? O enfermedades lisosómicas, ¿no? Que tienen alteración en el metabolismo del glucógeno, que es, digamos, uno de los principales, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, tenemos también las fallas en lo que es el metabolismo de la galactosa, por ejemplo. Y también tenemos las alteraciones por depósito de pigmentos, ¿no? En el caso, pigmentos muy característicos, como son la lipofucsina, asociado a al daño por especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y que lo vemos sobre todo en el envejecimiento, pero también pueden haber depósitos por algunos oligoelementos importantes, ¿no? Por ejemplo, el hierro, ¿no? Cuando hay una alteración en el metabolismo del hierro, puede haber un depósito, ¿no? A nivel hepático que se conoce como hemosiderosis. Entonces, acá tenemos algunas imágenes, vemos cómo se va depositando a nivel hepático, ¿no? En vacuolas, ¿no? Alterando la forma y, digamos, la función de estos hepatocitos, ¿no? Que de ser unas células de aspecto poligonal, se balonizan, ¿no?
y presentan estas vacuolas lipídicas. Finalmente, dentro de este capítulo, recordar lo que son las calcificaciones, ¿no? Patológicas. Acá teníamos claramente lo que era la calcificación distrófica y la calcificación metastásica, ¿no? Una asociada, pues, a lo que vendría a ser tejidos que tienen lesión o que han tenido procesos inflamatorios, como es la calcificación distrófica, y otros que se asocian a estados elevados de concentración de calcio en sangre, ¿no? Entonces, por favor, revisen esas diferencias. Bien, vamos a dejar de compartir esta que fue nuestra primera sesión teórica y rápidamente vamos a pasar a los aspectos claves de la segunda sesión. A ver, vamos a compartir acá. Entonces ya se visualiza. En la inflamación aguda y crónica, que fue nuestra segunda teoría, la que revisamos, importante revisar algunos aspectos claves, ¿no? Primero, tener bien presente que la inflamación es una respuesta tisular, ¿ya? Es una respuesta tisular compleja que involucra una respuesta de vasos sanguíneos, ¿no? Entiéndase esto como todas las modificaciones que tienen que operar en estos vasos para que llegue a la zona de la lesión las células inflamatorias. Y por otro lado, la respuesta de estas células inflamatorias que son los leucocitos, ¿no? Entendiendo esta definición, el proceso de inflamación se nos va a hacer más sencillo de comprender. ¿Qué otro aspecto es importante? Recordar que la inflamación puede ser tanto útil como perjudicial. ¿Será útil? Porque nos permite localizar, neutralizar y destruir a un agente patógeno e inmediatamente iniciar el proceso de reparación. ¿Correcto? Y será perjudicial porque el proceso de inflamación, al liberar una gran cantidad de sustancias eh, químicas, mediadores inflamatorios, puede comprometer la integridad de los tejidos locales. O bien puede generar reacciones de hipersensibilidad que condicionen, ¿no?, enfermedades crónicas. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Eso es doble aspecto de la inflamación. Los signos clásicos siempre es, digamos, motivo de consulta, así que no vamos a reparar en eso. Y vamos rápidamente a explicar las características del proceso inflamatorio en lo que vendría a ser el proceso inflamatorio agudo, ¿no? Tengamos entonces presente que en el proceso inflamatorio agudo hay tres aspectos clave, ¿no? La alteración del calibre de los vasos, en primer lugar, los cambios que van a operar en la microcirculación, lo que veníamos diciendo, ¿no?, cambios a nivel de la respuesta vascular, y la migración, o sea, la respuesta celular, la migración de los leucocitos de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. En este esquema lo tenemos bien demostrado, ¿no? Tenemos una lesión tisular que involucra cambios vasculares, movilización de células inflamatorias y el agente patógeno, ¿no? De tal manera que se van a dar primero los cambios, ¿no?, que incrementan la permeabilidad para la salida del plasma que contiene nuestros mediadores de inflamación y el estímulo para la migración de nuestras células inflamatorias, ¿no?, que también por acción de estos quimiotácticos van a llegar a la zona de la lesión, desencadenando, ¿no?, lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria citotóxica, ¿no?, contra este patógeno. Adicionalmente va a haber otros elementos que juegan importancia clave, ¿no?, como es los factores de la coagulación, la actividad del complemento, ¿no?, para poder, digamos, dar una respuesta inflamatoria sostenida, ¿no?, y que resuelva el proceso lesivo. Entonces, fíjense acá, dentro de la reacción de los vasos, considerar la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, la pérdida de líquido, que es la salida del líquido intravascular hacia los tejidos, edema. Y por esa salida se va a producir una acumulación de eritrocitos en los vasos, el éstasis, ¿no?, que es el eritema. Finalmente, la acumulación de leucocitos a nivel de los vasos sanguíneos para desencadenar la siguiente etapa,
que es la migración celular. En la migración celular vamos a tener todo un cortejo de pasos en los cuales la célula va a poder movilizarse desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. Lo vamos a ver en este esquemita, ¿no? Proceso en el cual primero la célula que venía circulando, ¿no?, en el vaso a un flujo laminar va a buscar marginarse y luego iniciar un proceso de rodamiento, ¿no? Este proceso de rodamiento, como hay unas proteínas de superficie, tanto en la célula leucocítica como en el endotelio, van a conseguir un fenómeno de desaceleración, de tal manera que ese rodamiento en un inicio, luego se volverá en una adhesión, primero de baja afinidad y luego de una alta afinidad, ¿no? En tal sentido, ya una vez que la célula está fija, va a iniciar con ayuda de otras proteínas, como son el CD31, ¿no?, el proceso de transmigración, haciéndose paso, modificando su citoesqueleto para poder emigrar hacia la matriz extracelular de los tejidos circundantes y de esta manera ser conducido por acción de factores quimiotácticos hacia la zona de lesión en donde se va a desarrollar la fagocitosis. Entonces es muy importante revisar los pasos del proceso de inflamación aguda. Tener en cuenta también este cuadrito en donde vemos muchas de las moléculas que participan en el proceso, ¿ya? Bien, ¿qué otro aspecto es clave? Los mediadores. Los mediadores son claves. Recordar los mediadores que tienen dos orígenes. Los mediadores de origen celular, aquí los tienen, la serotonina, la histamina, el ácido araquidónico, el óxido nítrico, las enzimas lisosómicas y los mediadores plasmáticos, como son el sistema de complemento, el sistema de coagulación, el sistema de las ciminas. ¿Ya? Todos estos sistemas son producidos por el hígado, pero están disueltos, inactivos en el plasma. Mientras que estos mediadores, que son mediadores producidos por las células, ¿no?, se van a liberar de novo, se van a sintetizar en el momento y van a, digamos, a ejercer su acción, ¿no? Entonces tengamos presente eso. Acá tenemos un cuadrito, lo mencionamos el cuadrito en clase. Por favor, revísenlo. Suelen hacerse preguntas de estos cuadritos, ¿no? ¿Qué va a pasar a la inflamación aguda? La inflamación aguda, así como lo tenemos en este esquema, tiene tres caminos. O bien se resuelve completamente y se restablece toda la funcionalidad que había antes del proceso lesivo, o bien ocurre en tejidos que no tienen esa capacidad de renovación y va a operar una cicatrización. Muchas veces cicatrización con, digamos, un desenlace de fibrosis, ¿no? Y el tercer camino puede ser que este proceso inflamatorio progrese, se mantenga y se traduzca en un proceso crónico, sobre todo cuando eh, hay una mala resolución del proceso o hay una persistencia del agente lesivo o se ha desencadenado cierta reacción de hipersensibilidad. Entonces, eso nos puede conducir a un proceso crónico de inflamación, ¿no? También, por favor, repasen los patrones morfológicos de inflamación, ¿ya? Eso lo repasan, característicos, sobre todo, casi todo, preguntas tipo casito, ¿no? Rápidamente, en la inflamación crónica, tener presente que la inflamación crónica es un proceso que tiene una duración mayor, una duración prolongada, y tiene esta característica, ¿no? Hay activación de la lesión, hay reparación, cicatrización de manera simultánea, ¿no? Entonces, entra como una especie de círculo vicioso en el cual se va a mantener el proceso lesivo. Y entre sus causas tenemos las infecciones que persisten, que son de difícil erradicación, ¿no? Micobacterias, virus, hongos, ciertos parásitos, ¿no? O por
una hipersensibilidad mediada, ¿no? Sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿no? Artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, o cuando nos exponemos prolongadamente a agentes tóxicos y no podemos evitarlo, por ejemplo, a exposiciones ocupacionales o exposiciones en nuestro lugar de residencia, ¿no? Imagínense que vivimos cerca de fábricas que emanan contaminantes. Constantemente vamos a estar enfermando, procesos crónicos, ¿no? ¿Qué caracteriza a la inflamación crónica a diferencia de la inflamación aguda? El tipo de infiltrado. Infiltrados mononucleares. ¿Qué son las células mononucleares? Todas estas. Macrófagos, linfocitos, plasmáticos, ¿no? Hay destrucción de tejidos, ¿no? Ahí tiene que haber destrucción de tejidos y tiene que haber reparación. Usualmente una reparación que se asocie con fibrosis, ¿ya? En este dibujito lo tenemos todo. Vemos acá un intersticio engrosado con un gran depósito de colágeno a nivel del intersticio, lo que se traduce en una fibrosis extensa. Hay una destrucción de los alveolos, ¿no? Por eso es que se ven menos cantidad de alveolos y mayor cantidad de intersticio. Y asimismo también vemos un infiltrado mononuclear, ¿no? En la cronicidad, los infiltrados tienden a radicar en los tejidos, ¿no? Y se organizan como estos agregados linfólicos. ¿Qué otra cosa es importante? El rol de los macrófagos. Ya no lo olvidemos, el rol de los macrófagos. Los macrófagos tienen dos formas de actuar, ya sea por la vía clásica o la vía alterna. En la vía clásica son proinflamatorios, ¿no? Estimulan la inflamación, la fagocitosis, entre otras respuestas. Y por el lado de la vía alterna, hacen lo contrario, ¿no? Tienen efectos antiinflamatorios y buscan la reparación de los tejidos vía la fibrosis. Entonces tengamos presente el doble rol que juegan. Asimismo, la cercana interacción que tienen los macrófagos y los linfocitos T, ¿no? Ambos se interrelacionan y se autoestimulan, ¿no? Para conseguir las acciones que requieren eso. Entonces también ver esa comunicación bien cercana que tiene. Dentro de la inflamación crónica mencionábamos el patrón granulomatoso. Característico. Todo granuloma es un proceso crónico. No lo olviden. No hay granuloma en un proceso agudo. ¿Ya? ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué es, digamos, la característica sine qua non? Lo que no puede faltar, ¿no? La presencia de células epitelioides, ¿ya? Eso márquenselo porque eso es lo que no puede faltar. Les puede faltar todas las demás células que vamos a mencionar, pero esas no pueden faltar. Esas le dan el nombre. Entonces, los macrófagos que sufren transformación, que son activados, ¿no? Pueden, digamos, asemejarse, ¿no? A estas células epitelioides y también pueden sufrir otros cambios. Por ejemplo, pueden fusionarse entre varios macrófagos y conformar células multinucleares gigantes, ¿no? Entonces también puede haber presencia de células multinucleares gigantes. Y como hemos visto, como tienen una gran comunicación con los linfocitos, pues se asocian muchas veces con linfocitos T que circundan muchas de estas lesiones, ¿no? Ahora bien, los granulomas pueden ser, como hemos visto, acá tenemos dos tipos de granuloma. Por cuerpo extraño, donde no hay una respuesta directa de los linfocitos T, y donde vamos a observar el cuerpo extraño, en el centro del granuloma, ¿no? Acá tenemos un filamento de hilo que desencadena, pues, la formación de un granuloma, ¿no? Con células multinucleares gigantes y estas células que están alargadas, con un núcleo alargado y un citoplasma alargado, que son estas células epitelioides, ¿no? Y otro lado tenemos los granulomas inmunitarios, ¿no? En donde hay una respuesta inmune, asociado ¿qué? A interleuquina 2, a factor de necrosis tumoral, con activación linfocítica, en donde los macrófagos buscan aislar al germen, ¿no? Acá, buscan aislar al germen y también conforman células multinucleares gigantes, ¿no? Acá tenemos una de ellas, que es la célula multinuclear de tipo Langhans, ¿no? ¿Por qué? Por sus núcleos dispuestos hacia la periferia, como si fuera una herradura, ¿no?
Muy bien. Esos dos aspectos son claves dentro de los granulomas. Bien, eso es lo que queríamos mencionar, sí, importante de nuestra segunda sesión teórica. Vamos ahora a ver rápidamente de la tercera y la cuarta sesión. A ver, vamos a compartir acá algunos aspectos claves. Esta clase 3 que hace énfasis en el proceso de regeneración, reparación y cicatrización, ¿no? Normalmente todos estos procesos son, digamos, continuos, ¿no? La lesión, el proceso inflamatorio y la reparación son procesos continuos. Nosotros los separamos para poder estudiar, ¿no? Y ahora que vamos a ver sobre la reparación, tener presente los mecanismos, los tipos de reparación que se dan en nuestro organismo, ¿no? Previamente, tener presente ciertas consideraciones, ¿no? Eh, el tipo de tejido que va a sufrir un proceso de reparación. Los tejidos lábiles tendrán un tipo particular de reparación, ¿no? Que es la regeneración. ¿Por qué? Porque están en división continua, porque siempre proliferan, porque tienen una alta tasa de recambio, ¿no? Distinto al proceso de cicatrización y de reparación que veremos en tejidos quiescentes o permanentes. En los tejidos quiescentes hay cierta estabilidad cuanto a la división celular, pero llegado el caso, pues pueden entrar al ciclo celular y dividirse en lo que es necesario. A diferencia de los tejidos permanentes, en donde al no haber división, la pérdida de estas células condiciona a que el tipo de reparación sea necesariamente por una cicatrización fibrótica, ¿no? Porque no hay un recambio. Entonces, muy importante en qué tipo de tejido va a ocurrir este fenómeno de reparación celular. Otro concepto clave de las células madre, ¿no? Importantísimo porque es la fuente de células que nos va a permitir precisamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Que puede haber un recambio, puede haber un tipo de regeneración conforme. A ver, me hacen una preguntita, pero ya me salieron del tema. Sí, mencionamos que las que nunca pueden faltar son las epitelioides, correcto. ¿Los tejidos lábiles y crecientes tienen células madre? Sí, sí, los tejidos lábiles tienen células madre, ¿no? Los hemos visto, están en determinadas zonas de los tejidos adultos, ¿no? O sea, mm, por poner un ejemplo, ¿no? El cabello, ¿no? El cabello constantemente está creciendo nuestro cabello. No lógicamente el cabello externo que nosotros vemos, que ya son las células que han quedado, ¿no? Las células muertas, sino el bulbo piloso, ¿no? Entonces, en el bulbo piloso, acá teníamos la imagen. En el bulbo piloso tenemos acá nuestras células madre, ¿no? Que son las que van a dar forma a quiénes, a las células que van a ser células glandulares y también a nuestras células epiteliales, ¿no? O sea, sí tenemos células adultas, células madre adultas, ¿no? Y también en algunas otras regiones, por ejemplo, en las mucosas gástricas, ¿no? Entonces, sí las vamos a tener, ¿no? Pero ojo acá, su capacidad de ser célula madre es limitada y está ya comprometida con una línea celular. O sea, no es que esta célula madre me va a hacer otro tipo de célula, no, tiene que ser necesariamente aquellas que están relacionadas a la piel y los anexos. No puede darme otro tipo de célula, no se puede convertir en una célula nerviosa o en una célula vascular, por poner el ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante el concepto de las células madre en los tejidos lábiles, en los tejidos quiescentes, claro, también están en lo que vendría a ser, pues, ¿cómo se llama? Los sinusoides, ¿no? Los conductos de Henry también están ahí, nuestras células madre, ¿no? Que van a desencadenar, ¿qué cosa? La formación de lo que son los hepatocitos o los colangiocitos, ¿no? Dependiendo de la célula necesitada, ¿no? Otro concepto clave es tener presente nuestro ciclo celular, ¿no? Por favor, repasen bien los mediadores, los factores de crecimiento relacionados con
el ciclo celular. ¿Ya? Podría venir una preguntita por ahí. Como habíamos mencionado, pues en el hígado también va a haber una conducta de regeneración que es estimulada. No es que ellos están constantemente regenerando. Tiene que haber una lesión que haga que estos células madres se activen, ¿no? Y entren en el proceso de división celular, ¿no? ¿Cómo qué? Con la sensibilización a cargo de esta célula, que es nuestra célula de Kupffer, ¿no? Esta célula es la que va a recibir el estímulo y va a liberar interleuquina 6, que nos va a hacer como despertar, ¿no? Va a hacer que estos hepatocitos despierten y salgan del G0 y entren al G1 para desencadenar el proceso de proliferación celular. ¿Por qué se da esto? Porque hay una lesión que está afectando al parénquima hepático. Otro aspecto ya importante y que era clave cuando lo mencionamos fue la matriz extracelular, ¿no? La matriz extracelular le da soporte a los tejidos, ¿no? Y está compuesto por estos elementos, proteínas estructurales, glucoproteínas adhesivas y sustancias que le brindan lubricación y resiliencia, que son los proteoglucanos. Por favor, repasen las características de estos elementos, ¿no? Vamos acá rápidamente, ya porque el tiempo es cruel. Tenemos entonces en sí el proceso de cicatrización cuando la regeneración no es posible, ¿no? También puede haber cicatrización cuando tejidos que podrían tenerlo dañan, digamos, un buen componente de células parenquimatosas o la lesión es muy extensa, ¿ya? En ese caso, pues habrá sustitución de células por colágeno, porque hay un daño de la matriz extracelular. ¿Qué pasos son claves para que se forme una cicatriz? Primero tiene que haber nuevos vasos. Si no hay nuevos vasos, olvídense, no va a haber cicatrización. Segundo, tiene que formarse el tejido de granulación. Claro. Y finalmente darse la remodelación del tejido conjuntivo. Entonces, vamos a mirar eso en el esquema que teníamos acá. Durante el proceso de inflamación va a haber una lesión en los tejidos y va a formarse un pequeño coágulo, ¿no? Que va a tratar de taponar, de detener la pérdida, ¿no? De elementos proteicos, de plasma, de elementos formes de la sangre. Se va a dar un proceso quimiotáctico que va a estimular, ¿qué cosa? Que nuestras células de defensa vayan a la zona de lesión. Una vez que se controla este proceso, se tiene que dar el proceso de proliferación, caracterizado como la repitelización superficial y la formación de nuevos vasos. Se tienen que formar nuevos vasos y tejido de granulación. Asimismo, el desarrollo de una matriz provisional. Finalmente, en la etapa de maturación, esta matriz de colágeno va, digamos, a cimentarse, va a adquirir más fuerza y va a contraer adherido, ¿no? Entonces, aquí ya está resolviéndose el proceso de lesión. Enfocado en las heridas superficiales, en las heridas cutáneas, podríamos nosotros ver estos procesos, ¿no? Como inflamación relacionada a la adherencia de las plaquetas, la formación del coágulo, en la fase proliferativa, ¿no? La formación del tejido de granulación y la migración de células del tejido conjuntivo, y en la maduración ya el depósito de esta matriz extracelular y la remodelación del tejido. ¿Ya? Acá tenemos una imagen un poquito para que nos quede bien clara la idea, ¿no? Tenemos una lesión, una herida, y primero acuden a la zona de lesión todas nuestras células inflamatorias, se forma un coágulo, ¿no? De plaquetas, y luego va a darse el proceso de proliferación, ¿no? Tienen que proliferar nuevos vasos, acudir células como lo son los fibroblastos, ¿no? Para depositar colágeno, remodelar el tejido, ¿no? Se forma el tejido de granulación y luego finalmente se remodela y se contrae el, ¿no? Entonces es un poquito lo que nosotros vamos a ver. Fíjense, acá hay una lesión extensa. Se ha perdido parte de lo que vendría a ser la epidermis y parte de lo que vendría a ser la dermis. Y se va a dar también el proceso con formación de un tejido de granulación. Pero fíjense, aquí, esta zona tiene un menor tamaño, ¿no? Tiene una retracción un poquito más grande. Y eso es lo que a veces vemos cuando tenemos heridas bastante extensas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una herida cortante que podamos tener, ¿no? Entonces,
Cuando hay heridas extensas, también puede afectarse también el grosor por la retracción. ¿Qué otro aspecto es importante? Lo mencionamos también en clase y es pregunta de examen. ¿Qué factores locales y sistémicos condicionan la adecuada cicatrización? No lo olvidemos. Factores sistémicos, la nutrición, el estado metabólico, el estado circulatorio. Si tenemos problemas de circulación, si tenemos isquemia, olvídense, esas heridas no cicatrizan, ¿no? Algunas hormonas como los corticosteroides también tienen un factor muy importante, ¿no? Y los factores locales, ¿no? La infección, ¿no? Cuando no limpiamos bien las heridas, cuando hay factores mecánicos, estamos traccionando la herida, no dejamos que se estabilice. Si no hacemos una buena limpieza, puede estar ahí presente todavía cuerpos extraños y no va a cicatrizar, ¿no? Características peculiares, si la herida está en una zona de flexión, ¿no? Podría también afectar su cicatrización. Bien. Finalmente, hay aspectos patológicos en la reparación, ¿no? La cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. ¿Qué tenemos que recordar acá? En la cicatriz hipertrófica se respetan los márgenes de herida. Y en la cicatriz queloide no hay respeto por la herida original, ¿no? Esto es exuberante, como lo vemos en la imagen, sale de las proporciones originales de la herida, ¿no? Y como lo ven, se ve bastante grotesco, violáceo, de aspecto remitente, carnoso. Y cuando lo cortamos, naturalmente vemos el gran depósito de colágeno, ¿no? Adelgaza mucho el epidermis, ¿no? Este material que se deposita, ¿no? Lo que vendría a ser la dermis profunda, ¿no? Bien, eso es algunos aspectos de esta segunda sesión que son claves, por favor. Y vamos al último casito, a la última clasecita, perdón. Ya nos extenderemos unos 10 minutitos, unos 15 minutitos. A ver, vamos a proyectar acá. Acá está. Bien, en los trastornos hemodinámicos, tener presente los edemas. ¿Ya? En los edemas, acá en este cuadrito, podemos revisarlo, ¿no? Va a haber una acumulación de líquido en los tejidos, ¿no? Este edema puede obedecer a varias causas. Aumentos en la presión hidrostática, ¿no? Por ejemplo, cuando hay enfermedades cardiovasculares o digamos, por reducción de la presión coloidosmótica, ¿no? O sea, la presión que ejercen las proteínas en el plasma. ¿Por qué razones podemos perder proteínas en el plasma? Enfermedades hepáticas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, ¿no? A nivel del intestino también podemos tener síndromes de mala absorción. Todo esto hace que nosotros tengamos menos proteínas circulares. Y esa caída de las proteínas pues condiciona que se retengan líquidos, ¿no? Podríamos también tener obstrucción linfática, ¿no? Y por procesos tumorales, por procesos infecciosos, suelen ser edemas asimétricos, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Comprometen solo la zona de lesión, o los edemas producto de procesos inflamatorios en general, ¿no? Aquellos que involucren también alteraciones hidroelectrolíticas o enfermedades renales también pueden condicionar edema. Entonces repasen las vías que provocan los edemas, ¿no? Y las características del líquido, ¿no? Cuándo es exudado, cuándo es trasudado, en qué condiciones, ¿no? Nos pueden venir una pregunta como un casito, así que por favor repasen, ¿ya? Morfológicamente, ¿qué vamos a ver? ¿No? A nivel macroscópico, de hecho que lo reconocemos, ¿no? Volvamos a la imagen, yo veo esto, ¿no? Hasta el vigilante ya sabe que el paciente viene con edema, ¿no? Está hinchado, doctor, está hinchado el paciente, tiene edema. Macroscópicamente no hay vuelta que dar. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la matriz extracelular y el intersticio hace que las estructuras se separen, parezcan más distantes, porque hay mayor líquido en el intermedio, ¿no? Entonces se van separando. Eso es lo que nosotros vamos a ver microscópicamente. Otro de los cambios que tenemos que recorrer es la hiperemia y la congestión. Hiperemia, proceso activo con aumento de flujo sanguíneo y se ve de color rojo porque esto es una sangre oxigenada. Viene por la vía arterial. La congestión es un proceso pasivo
hay reducción en el flujo de salida, algo obstruye la salida venosa y por lo tanto, como es una sangre desoxigenada, el color tiende a ser violáceo, ¿no? Rojo azulado, violáceo. Muy bien, entonces repasen qué enfermedades nos dan cuadros de hiperemia, qué enfermedades nos dan cuadros de congestión. Pasamos rápidamente a lo que vendría a ser la hemostasia, ¿no? La vía intrínseca, la vía extrínseca, como, digamos, factores muy importantes en lo que vendría a ser la coagulación y la formación, pues, de trombos, ¿no? Cuando hay alteración de nuestros factores de coagulación, pueden desencadenarse, ¿no? La formación de los trombos. En primer lugar, vamos a tener también alteraciones de la hemostasia, ¿no? Ya sea eh, déficit de nuestros factores de coagulación condicionan estadios de hemorragia y, digamos, la activación anormal de nuestros factores de coagulación pueden desencadenar la trombosis, ¿no? En lo primero, los trastornos hemorrágicos, tener presente que pueden encontrarse las lesiones en varios niveles, ¿no? Problemas vasculares, problemas de nuestras células, que son las plaquetas, o problemas de los factores, ¿no? Cualquiera de ellos pueden condicionar trastornos hemorrágicos. Y por otro lado, los trastornos de trombosis son aquellos en donde empieza a coagularse la sangre, ¿no? Por fundamentalmente esta tríada, ¿no? Repasen la tríada, muy importante. Tiene que haber lesión endotelial y la lesión endotelial condiciona alteración en el flujo de la sangre. Esto, aunado a situaciones de hipercoagulabilidad, van a producir que se activen trombos, ¿no? En el endotelio, nosotros vamos a ver que es toda una unidad funcional, que cuando hay afectación del endotelio, se desencadenan actividades procoagulantes, proinflamatorias, prooxidantes, que van a desencadenar que se depositen nuestras células encargadas de la coagulación, que son nuestras plaquetas, y los elementos de la coagulación, los, digamos, distintos factores, ¿no? Entonces, ¿con eso qué se va a producir? Se va a producir un trombo. Y el trombo, como un objeto, digamos, que no debería estar, genera ¿qué cosa? Turbulencias, ¿no? Genera alteración en el flujo sanguíneo. Esta misma alteración provoca nuevas lesiones endoteliales, ¿no? Entonces, puede desencadenar, ¿no? Procesos expansivos, ¿no? De este tipo de lesiones. Y en condiciones de hipercoagulabilidad, ya sea primaria o secundaria, pues los factores de coagulación van a activarse, pueden propagar el efecto trombótico o protrombótico que puede existir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estados son conocidos de hipercoagulabilidad primaria? O sea, genéticos, ¿no? Mutaciones en los distintos factores de coagulación, factor 5, ¿no? En algunos casos, algunas deficiencias innatas, como son la antitrombina 3. Por otro lado, los factores adquiridos de hipercoagulabilidad son mucho más frecuentes, ¿no? Alteraciones a nivel del corazón, ¿no? Los infartos, la fibrilación auricular, las prótesis valvulares, ¿no? Intracardíacas, ¿no? Algunos trastornos como podrían ser los síndromes nefróticos con pérdida proteica o estados hiperestrogénicos que condicionan un aumento de la coagulación, ¿no? Por ejemplo, el embarazo, el consumir anticonceptivos orales también está relacionado con procesos de éstasis y de hipercoagulabilidad, ¿no? Entre otros. Entonces, repasen bien cómo se da la morfología en los trombos, ¿no? Entonces, hemos visto que estos trombos tienden a tener un crecimiento retrógrado, los trombos arteriales, mientras que los trombos venosos van en dirección del flujo, ¿no? Y la presencia de estas líneas de sangre, muy características, ¿no? Ponen, pues, eh, digamos, filamentos de fibrina asociados a elementos formes de la sangre. Bien, avanzamos. El embolia, también en la embolia, importante diferenciar a la embolia del trombo, porque el trombo va a surgir en el sitio de la lesión, mientras que el émbolo va a ser transportado desde su punto de origen hacia un lugar distinto, ¿no? Si bien es cierto, el principal
origen de los émbolos son los trombos desprendidos, estos pueden ser de naturaleza sólida, líquida o gaseosa. ¿Ya? Tengamos eso presente. El principal origen, los trombos. Trombo si es que está fijo a la zona de lesión. Émbolo si se ha desprendido y está viajando. Por esa razón vamos a tener diferentes émbolos, ¿no? Émbolos tromboembólicos, émbolos grasos, émbolos aéreos, ¿no? Y émbolos por líquido amniótico. Ya ustedes revisan las características de cada uno de ellos, ¿no? A veces vienen preguntitas tipo caso clínico. Así que revisen bien sus características de cada uno. En cuanto a los infartos, sabemos que los infartos se van a dar en el contexto de una isquemia, ¿no? Y por su color pueden ser infartos rojos, infartos blancos, o pueden ser infartos sépticos o asépticos, ¿no? Los infartos blancos tengan presente que se dan en circulaciones terminales. Por ningún otro lado le llega sangre. Mientras que los infartos que pueden ser los rojos, perdón, los rojos, se dan por oclusión venosa, o sea, problemas en la salida, ¿no? Entonces son tejidos que van a estar congestionados, ¿no? Que pueden tener doble circulación inclusive, ¿no? Entonces, cuando uno ve un tejido muerto, pero de un color medio violáceo, medio rojo, pardo oscuro, pues son infartos rojos, ¿no? También en los infartos sépticos va a haber embolización muchas veces de estas vegetaciones, ¿no? Que contienen una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Se ha visto, muchos de estos microorganismos pueden ingresar, ¿no? Por vía oral, digamos, depositarse a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Luego tenemos los infartos, ¿no? Vemos que hay ciertas condiciones que pueden desencadenar un infarto, ¿no? La naturaleza del riego sanguíneo, la velocidad en que ésta se ocluye, la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, ¿no? No será lo mismo cuando nosotros cortamos la circulación al tejido nervioso central, ¿no? Que tenemos un promedio entre 5 hasta 8 minutos, o los tejidos blandos, ¿no? Cuando hacemos eh, una cirugía de traumatología, ¿no? A veces cortan la circulación por un periodo de tiempo que permita hacer la reparación sin pérdida de sangre, ¿no? Y del contenido del oxígeno en la sangre presente. Finalmente, el último aspecto que es clave dentro de este tema es el shock, ¿no? Recordar que el shock va a ser la vía final. Aquí encadenan todos los cambios, todos los procesos lesivos, las inflamaciones, todos los cambios que hemos visto, el edema, la congestión, la hemorragia, todo nos va a llevar al shock. Y es una hipotensión sistémica debido a una reducción del gasto cardíaco o disminución del volumen de sangre eficaz, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus causas? Problemas a nivel del corazón, infartos, por ejemplo, fallas, arritmias, todo eso nos puede llevar a un shock cardíaco. Hipovolémico, las hemorragias, las pérdidas, por ejemplo, los que tienen diarrea, los que tienen procesos de vómitos, ¿no? Pueden llevar un shock hipovolémico. Shock séptico, ¿no? Cuando inician un foco, ya sea un proceso infeccioso cutáneo o un proceso infeccioso pulmonar, ¿no? Y se distribuye a lo largo de todo el organismo. Shock neurogénico, cuando hay un traumatismo, hay una lesión en el sistema nervioso central que, por decirlo, apaga todo el cableado, ¿no? Y hay un shock neurogénico. Y shock anafiláctico por la exposición a una sustancia que desencadena un síndrome de respuesta aguda sistémica, ¿no? Intensa. Entonces, por favor, revisen, ¿no? Las características de cada uno de los shocks que hemos descrito, las fases, ¿no? Fase inicial, no progresiva, la fase progresiva cuando ya se instala de manera constante la falla, pero que aún hay mecanismos de compensación, y la fase irreversible cuando ya digamos, los mecanismos compensatorios son rebasados y sobreviene pues la falla cardíaca, ¿no? ¿Qué condiciones podemos ver en algunos órganos? Por ejemplo, a nivel pulmonar, cuando hay un shock, alteración de la ventilación-perfusión, lo que nos da como resultado una hipoxemia, incremento de la permeabilidad capilar y un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? En el caso del riñón, puede condicionar isquemia de la arteria renal y la consiguiente necrosis tubular aguda, ¿ya? La insuficiencia renal aguda también va a condicionar, pues, oliguria y azoemia, ¿no? En el cerebro, encefalopatía, ¿no? Fundamentalmente encefalopatía, o puede desencadenar alguna neuropatía
digamos, ya a nivel periférico, ¿no? Y a nivel del corazón, disfunciones ventricular y caída del gasto cardíaco. Entonces, también podemos ver a nivel de algunos órganos claves, ¿no? Cambios, ¿no? En las suprarrenales, depresión de los lípidos, en los riñones, la necrosis tubular aguda. Es uno de los signos más tempranos de daño, ¿no? Del shock, la necrosis tubular aguda. En los pulmones, daño alveolar difuso y a nivel sistémico se desencadena una coagulación intravascular diseminada por una coagulopatía de consumo, ¿no? Finalmente, hemorragias, ¿no? Profusas por el consumo de plaquetas y otros factores, ¿no? Entonces, como ven, esos son los tópicos que les he incidido que por favor repasen, porque son claves dentro del aprendizaje de las bases de la patología, ¿no? Y solemos hacer preguntas al respecto, ¿no? Entonces ya ustedes, con lo que han escuchado, tienen un poquito mejor el panorama para hacer su repaso, ¿no? De existir profundas, existen profundidad requeridas para hacer cicatriz. Ah, no. Hay algunas circunstancias que pueden desencadenar que una cicatriz sea hipertrófica o queloide, por ejemplo, ¿no? Hay zonas del cuerpo que tienen mayor predilección a ser queloide, ¿no? Las orejas, la zona del cuello, la cara anterior de tórax, la cara anterior de los brazos, de los muslos, ¿no? Son, digamos, eh, algunas áreas topográficas que tienen mayor facilidad para ser queloide, ¿no? Algo que determine que algo va a ser hipertrófico queloide no hay a la fecha. Simplemente lo vemos después de que se ha producido la lesión, ¿no? Bien, entonces, de mi parte, les agradezco que haya habido una buena concurrencia, casi el 50% de nuestra clase que se ha tomado su noche del Viernes Santo, pues para escuchar un poquito el repaso, ¿no? Si preguntan, ¿el tipo de necrosis de pie diabético sería gangrenoso? No, no, ya hemos dicho que no existe o sea, histológicamente no tenemos una necrosis gangrenosa, sería licuefactiva, en todo caso. Pero hay que leer bien el casito, pues. O sea, usualmente los casitos no dan ese tipo de disquisiciones tan controversiales, ¿no? Tienden a ser eh, de respuesta única, ¿ya? No se preocupen en ese aspecto. Además, en cuanto a las células madres, existen dos vías de replicación asimétrica y homeostasis. No avancé mucho en ese punto. Concéntrese más en lo que hemos dado, ¿no? Si es que viniera una cosita así, será pues, ¿qué le puedo decir? Pues una pregunta, ¿no? Como dicen, ¿no? Para sacarse el 20. Céntrense sobre los aspectos que hemos repasado, ¿no? Que podemos decir, ¿no? Engloban el 50, el 70% del examen, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Como cuando uno va a un examen, siempre va a lo que es más frecuente, ¿no? Puede que nos toque una perlita por ahí, pues, pero no nos vamos a dedicar, ¿no? A eso. Para eso hemos venido repasando en nuestra clase, conforme a las semanas y todo, ¿no? O sea, los detallitos, ¿no? Las cosas importantes, tronco, el eje del curso, se ha resumido en los aspectos que hemos mencionado. Y eso sí o sí les preguntamos, porque nosotros estamos interesados que esos conceptos ustedes los tengan, ¿no? ¿Ya? Ese es un poquito el mensaje de nuestro repaso. El músculo esquelético es un tejido permanente. Quiescente significa que tiene la capacidad de entrar dependiendo del estímulo, ¿ya? No lo olviden. Tejido muscular es permanente. Bien, entonces hasta aquí dejamos nuestra reunión el día de hoy. Mucha suerte el día del examen, va a ser el lunes. Y entonces ya nos estamos viendo. Por favor, lleguen temprano, no olviden portar su DNI, su lápiz y su borrador porque llevan pues una ficha óptica, ¿ya? Así que estén todos presentes, se va a llamar lista previo al ingreso. Por esa razón, estén temprano, listos con sus cosas. Todos, celulares, tablets, todo en sus mochilas. Nadie entra con cosas ahí. Todos correctamente uniformados, ¿ya? Muy bien, chicos. Que sigan pasando pues la Semana Santa en reflexión, en compañía de la familia y nos estamos encontrando.
Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.